Hola a todos, bienvenidos a Joyas Miriam. Mi nombre es Pablo García y en esta oportunidad vamos a estar hablando de las diferencias que hay entre el enchapado en oro y también el bañado en oro. Vamos a ver las diferencias y el cuidado que tienen que tener esas joyas. Los invito a que se suscriban al canal, que dejen comentarios, que puedan también compartirlos en sus redes con seres queridos, que dejen comentarios también. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el enchapado y también vamos a ver luego un video. Hay una diferencia entre lo que es enchapado en oro o bañado en oro. Mayormente comercialmente nosotros también en nuestra joyería ponemos, por ejemplo, pieza enchapada en oro, pero es como un marketing porque en realidad tiene un baño de oro. Nosotros vendemos, por ejemplo, acero quirúrgico blanco, el acero blanco. El acero blanco tiene un baño de plata. ¿Y en qué consiste ese baño? Vamos a ver un poquito después un video del proceso, cómo es. Pero una mercadería que está enchapada o que está bañada, tiene que tener un cuidado especial porque si eso se borra, si eso se mancha, si se sale el bañado, ya no va a tener arreglo esa pieza. O sea, solamente que se le haga de nuevo el proceso de ese bañado. En cambio, cuando la mercadería, las joyas son de plata o son de oro, si se pone negra, porque la plata sabemos que oxida y hay videos que tenemos, lo puedes buscar en nuestro canal, de por qué la plata se pone negra, se puede volver a limpiar, se limpia. Hay métodos para limpiar la plata, hay métodos caseros, o también se puede mandar a un taller y se puede mandar a un joyero y se limpia y queda como nueva. En cambio, cuando es enchapado o cuando es bañado, tanto el acero, también el acero blanco, como el acero dorado, el acero rosé, tienen un baño, una pequeña película de plata o de oro, pero eso con el tiempo, con el roce, se va yendo, y también con todo lo que sea agresivo, por ejemplo, perfumes, desodorantes, no sé, lavandina, detergentes, una pileta con cloro, todo eso obviamente lo va a manchar, le va a sacar el roce del tiempo, también te lo va a terminar quedando el color de abajo. Con respecto al acero blanco, tiene un baño de plata. Ahora el precio es incomparable, no se puede comparar una pieza, una cadena de plata 900 o plata 925 con lo que es una cadena de acero. Vale ni el 10%, o ponele, vale el 10% de lo que vale una cadena de plata. Ahora, a esa fantasía, porque no deja de ser una fantasía, hay que cuidarla. Si le das un cuidado, si la usas solamente para salir y la cuidas, te va a durar mucho tiempo. Lo que tiene, la contra que tiene, y por eso la plata tiene el valor que tiene, y por eso ni que hablar el oro, que el oro ni siquiera oxida, siempre tiene un brillo permanente. Para la plata, ¿cuál es la ventaja que tiene? Y por eso el valor, que se puede volver a limpiar. Se pone negra por una pileta de cloro o por el pH de la piel, la transpiración. Hay gente que lo pone negra, hay gente que no. Entonces, eso se vuelve a limpiar y queda como nuevo. Ahora, el acero quirúrgico tiene un baño que se le da, un baño de cobre, y se le da un baño de cobre ¿para qué? Para que agarre brillo, y se le da un baño de níquel muchas veces para que agarre también dureza, y luego va el baño de plata y el baño de oro. ¿Cuánto duran? Hay mejores, hay peores, sí, hay mejor calidad, hay cosas bañadas que duran un montón, hay cosas que duran poquito. ¿Cuánto dura? Eso depende de la calidad. Hay distintas calidades, depende de la cantidad de micrones que se le dé a la pieza para que dure más o menos. El tiempo que se le deja, eso va con una batea, con líquido, con ácidos. A veces se le pone una barrita de plata, una barrita de oro, o se lo hace con sales de oro, sales de plata. Y con esos ácidos y con esa agua se lo pone con electricidad, con una ganchera. Vamos a ver eso, lo vamos a ver en un video ahora. Y con eso se le da la cantidad de minutos y la cantidad de electricidad. Va a depender de lo que absorba la pieza, lo que atrae la pieza, la cantidad de tiempo, de cuánto
incorpora de plata, de cuánto incorpora de oro. Y esa va a ser la dureza. Algunos lo ponen poquito, entonces es más berreta, es menos calidad, Entonces se lo va a ir rápido, pero es más barato. ¿Por qué? Porque ahorran oro, ahorran plata. Porque esas sales son caras, esos líquidos son caros. Y si le pones una barra de oro, algunos le hacen con barra de plata, estás poniéndole metal, no estás poniéndole nada, sino que le estás poniendo metal de verdad. Pero es un baño, como dice la palabra, es un baño, simplemente. Luego se va a ir. Entonces tenemos que entender una cosa. Si compras algo bañado en plata, como el acero blanco, o bañado en oro, hay muchas cadenas que le dicen enchapado en oro, pero en realidad tiene un baño, que le dan más minutos, le dan más micrones. ¿Para qué? Para que dure más. Pero en realidad el enchapado en oro sí lleva una chapa de oro sobre una pieza. Por ejemplo, tenemos un anillo que se lo enchapa en oro. Se lo enchapa como con una chapa finita, muy finita de oro, se enchapa la pieza y eso sería un enchapado. Lo que estamos hablando es el baño de oro, que es diferente, que también es llamado enchapado de oro. ¿Por qué? Porque se le da más cantidad de minuto para que la pieza tome más de oro o tome más de plata. Ahora, la conclusión es que a esas piezas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas, ¿por qué? Porque no tienen reparación, no puede volver de nuevo a como eran antes, simplemente porque tiene un baño y ese baño se va y queda el metal original. Mayormente las cosas bañadas en oro, y se aconseja a los fabricantes que se la haga de bronce. El bronce es el mejor metal que adhiere en estos baños. Pero como ya sabemos, hay acero quirúrgico bañado en plata y también bañado en oro. El acero blanco y el acero dorado. Para el público que nos compra esa mercadería, les digo que los tienen que cuidar. Y el acero blanco con el tiempo se va a ir, pero va a quedar un color, no del acero quirúrgico, que es oscuro, sino que va a quedar color cobre, porque se le da primero un baño de cobre y después se le da un baño de níquel hasta llegar al plateado. Pero después también se le va a ir pelando, se le va a ir saliendo con el roce ese color cobrizo y va a quedar la pieza original de acero quirúrgico, y ahí ya no se va a ir más el color. Tenemos que tener en cuenta que también existe baños de acero quirúrgico. Hay cosas que la venden como acero quirúrgico y no son acero quirúrgico. Debemos saber que esto es muy importante porque hay gente que es alérgica. Me compré una joya de acero quirúrgico porque soy alérgica, no puedo usar plata. Algunos son alérgicos hasta al oro, es muy difícil, pero hay. Y me hizo mal, pero claro, el acero quirúrgico no te puede hacer mal. Pero le hizo mal, ¿por qué? Porque se la vendieron como acero quirúrgico, pero en realidad tiene un baño de acero quirúrgico. Hasta eso se hace en la joyería. Así que bueno, vamos a hacer un video ahora de cómo es el proceso para que entendamos un poquito mejor. Bueno, ahí están las bateas, como se llaman, con los líquidos. Primero va un desengrasante. Este es el metal original, que puede ser de acero quirúrgico. Acá son argollas, parece que son aros. Puede ser de acero quirúrgico, puede ser también de bronce. Se le da primero un desengrase, que se limpie, una limpieza. Ahí dice metal en crudo, o sea, está original. Ahí vemos, se realiza un proceso de limpieza. Ahí vemos una batea, eso es lo que vemos, los cuadrados, una batea con líquido. Después del desengrase va un baño de cobre. Va a ir un baño de cobre. Y luego el baño de cobre, como dijimos, va a ir un baño de níquel. El níquel también es como un plateado. Y esta pieza ya se le dio el baño de níquel. Y ya queda brillosa. Y ahora lo que le van a hacer es un predorado. Primero va un predorado y después va un dorado. Y ahí va a depender de la cantidad. Esto está manejado con electricidad y con químicos. Y ahora sí le están dando el tono de oro. Vean cómo la pieza se fue dorando. Ahí lo sacan. Y esto después va a ir a un secado. Se seca con acerrín o se puede también con un secador de pelo o con algo que le dé calor, así con viento. De esa forma se seca. Y ahora que yo les quiero mostrar cómo queda la pieza.
Fíjese. Ese es el proceso que lleva. Se la pasa la pieza por un desengrase, por un lavado previo, luego por un baño de cobre, un baño de níquel, se le da el dorado o el plateado y va a depender de la cantidad de tiempo y la cantidad de electricidad que se le ponga, de cómo se adhiera el metal a la pieza. Así que bueno, para todos los que compran joyas, que sepan la diferencia, que sepan por qué algo de plata vale mucho más, por qué el oro vale mucho más, una que es escasez en el mundo y otra por su brillo, porque se puede restituir, y la plata también. La plata también es un metal semiprecioso que se puede restituir, queda como nuevo. Las cosas que son bañadas en plata o llamado enchapado en plata o enchapado en oro tienen que tener un cuidado mayor para que dure más, pero también sabemos que es algo económico, es algo barato y que bueno, de última, si se pela, se le va, me compro otro porque no sale tan caro. Esto es todo, quería mostrar un poquito el proceso en un pequeño video. Vamos a hacer un video más amplio de bien cómo se hace el proceso. Nos despedimos entonces con este video una vez más de Joyas Miriam. Es un gusto, acuérdense, suscríbanse al canal, denos un like, a nosotros nos ayuda mucho. Entonces amigos, los saludo y nos vemos en el próximo video. Chau.